Malas noticias para el bolsillo porque se confirmó un alza de más de 7% en las cuentas de la luz, de la electricidad. Un aumento que ocurriría, eso sí, el segundo semestre de este año. Para hablar de este tema, estamos a esta hora con el director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo. Humberto, muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Todo bien por acá, muchas gracias. Humberto, pregunta, y lo hemos conversado tantas veces, porque la última alza en las cuentas de la luz, me corrige, ahí viernes yo me pierdo un poquito, era en enero, pero igualmente se dice que el segundo semestre vamos a tener una nueva alza. ¿Por qué se da esto? A ver, hagamos un poquito de historia y contexto. El Eso. año pasado, a esta altura, estábamos pronosticando un alza de un 150% producto de esta gran deuda que hay con las empresas generadoras. Para evitar Esto eso, por y el no tener congelamiento de las tarifas y el descongelamiento que se definió. Ok. justamente, entonces se definió un proceso de descongelamiento gradual que terminó en enero de este año. Es decir, a partir de enero de este año, todos estamos pagando lo que corresponde. Es decir, no hay estabilización y al mismo tiempo estamos pagando la deuda con un horizonte de aquí al 2035. Entonces, de una u otra manera, a partir de enero de este año las tarifas se normalizaron y se comenzó a pagar la deuda. Lo que ocurre ahora es que retornamos al proceso normal. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 6 meses hay que actualizar el precio de la energía, que es el cargo del 70% de la tarifa. Ya. De lo que viene ahora, la actualización de julio, porque esto es en enero y julio, es lo que está establecido en la ley. En el fondo estamos volviendo a la normalización en términos de actualizaciones semestrales del 70% de la tarifa. Ya, en este proceso de normalización, muchos se pueden preguntar, ¿por qué es necesario o hacia dónde va este delta que significa una nueva avance, una nueva alza en las cuentas de la electricidad? En el entendido que estamos pagando lo que corresponde y de una otra manera devolviendo la plata que se le debe a los generadores de manera gradual hasta el 2035, el precio de la energía se define por contratos que existen entre los generadores y las empresas distribuidoras. Ya. Estos contratos están de una otra manera definidos en dólares por unidad de energía. Entonces, cuando calculamos los pesos, porque nosotros no pagamos en dólares, pagamos en pesos, hay que hacer la conversión y ahí es donde el tipo de cambio nos juega una mala pasada. Y por otro lado, estos contratos, ¿verdad? Están indexados a ciertos parámetros y esos parámetros en algunos casos son combustibles, que es un porcentaje muy bajito de los contratos que llegan a combustible Ujú. y el resto al IPC norteamericano. Entonces, cómo se comporta el mercado en términos del tipo de cambio es lo que de una otra manera está teniendo este efecto de alza en el precio de la electricidad y es lo que explicó hoy día el ministro de Energía. Ya, ahora, yo hablaba de un 7%. ¿Esto es para todos o hay ciertas diferencias, por ejemplo, a nivel regional, a nivel de cuánto se consume la electricidad? A ver, el ministro siempre habló de valor promedio. Hoy día en la tarde, hace un rato atrás, salió el informe técnico preliminar, que no es el definitivo, que permite hacer los cálculos en todas las comunas y todas las empresas del país. Yo hace un ratito atrás terminé de hacer los números y efectivamente a nivel país uno puede ver un incremento de un 7%, pero hay otras realidades, por ejemplo en el norte en Copiapó que va a subir un poquito más, un 10%, en algunas comunas de Valparaíso va a ser un 5%, entonces en general estamos en torno a un 7% para la tarifa final con esta actualización para julio del 2025. Ya, pregunta ahí, 7, 10, ahora, ¿por qué esas diferencias entre una zona geográfica de Chile y otra, considerando que el dólar, si está alto o bajo, afecta de manera, digamos, bastante transversal? Lo que pasa es que dependiendo de donde nosotros vivamos, vamos a pagar un contrato distinto, Distinto. porque la zona geográfica define contratos distintos. Las otras dos componentes de la tarifa son el uso de las carreteras eléctricas, que utilizamos todos los usuarios diferentes carreteras eléctricas, y también el suministrador es una empresa distribuidora distinta en cada región. Entonces, por eso es que tenemos variaciones en todas las comunas y todas las regiones del país. Pero en el promedio estamos en torno al 7%, como indicó el ministro hoy día, pero evidentemente van a haber variación un poquito más arriba y un poquito más abajo según la comuna del país en que estemos ubicados. Ahora, Humberto Verdejo, ¿por qué es el informe preliminar? ¿Puede haber un cambio con respecto al informe final que anuncie estas alzas de los precios? Sí, la normativa establece que en el proceso de actualización semestral de enero y julio, antes de la emisión del decreto final, hay dos etapas. Primero, el informe técnico preliminar, que es el que salió hoy día en la tarde, ¿Ya? donde las empresas pueden hacer observaciones a la Comisión Nacional de Energía y en la medida que las observaciones sean acogidas o no,
la comisión emite el informe técnico definitivo. Y ese informe técnico definitivo después se transforma en un decreto por parte del Ministerio de Energía. Entonces, recién estamos en la etapa del informe técnico preliminar. Probablemente existan algunas variaciones como en otros semestres, pero en general siempre los valores preliminares tienden a ser los definitivos. Déjame ir 2 pasos atrás, que también es bien relevante y a modo de información y educación también de lo que estamos hablando. ¿De qué consta la cuenta de la luz? Porque tiene 3 partes. Es correcto. La tarifa que pagamos nosotros mes a mes tiene 3 elementos principales. El precio de la componente generación, que pesa un 70%, que es lo que nosotros les pagamos a las empresas generadoras que tienen contratos con las empresas distribuidoras, donde estamos ubicados nosotros. Después el 10% es el costo de transmisión, que es lo que nosotros le pagamos a las empresas transmisoras por el uso de las carreteras eléctricas que vemos en la autopista. Esta infraestructura muy grande son la infraestructura de transmisión. Y finalmente la empresa distribuidora, que es la que nos lleva la electricidad a nuestra casa, también tiene una remuneración que es el 20% en promedio de la tarifa mensual. Ya, como tú bien nos explicabas, esta alza, y dejando de lado lo que fueron las anteriores por el proceso de normalización tras el descongelamiento de las tarifas, va y se debe más bien a lo que ha sido el dólar. O sea, el dólar estuvo durante esta semana sobre los 1.000 pesos. Obviamente aquí los contratos generan y se generan en base a tipos de cambios promedio, pero obviamente es bastante alto. Ahora, ese margen, digamos, o esa alza, ¿a cuál de los 3 factores o elementos de la cuenta de electricidad va o es para todos permea, digamos? 2 cosas. La volatilidad del dólar, ¿verdad? Nosotros la vemos con un cierto rezago, en el fondo. Sí. Si el decreto tarifario va a salir en julio, el dólar que utiliza la Comisión Nacional de Energía es el promedio de 6 meses atrás. En el fondo, el precio que va a salir en julio o el que salió hoy día no considera un dólar de 1.000 pesos, sino que está en torno a los 960 pesos. De las 3 componentes, evidentemente el dólar impacta en la primera de manera semestral y en la componente de distribución también. La componente de distribución, que esa se actualiza mes a mes, considera también el tipo de cambio con un rezago de 2 meses hacia atrás. Entonces el dólar pega fuerte en la componente energía, que es la del 70%, pero también un poquito en la componente de distribución. Si uno ve la evolución mes a mes en la tarifa producto de la componente de distribución, hay variaciones menores al 1% mes a mes. Entonces, de una u otra forma, el dólar tiene un impacto directo en el precio de la energía que se calcula cada 6 meses. Ya. Ahora, vamos a las recomendaciones, siempre importante y bueno, porque el alza va a estar, digamos. ¿Qué se puede hacer para de alguna manera moderarlo? A ver, primero que todo, las mismas recomendaciones que usamos en el verano, en el fondo. Si vamos a calefaccionar, ahora que bajó mucho la temperatura, ventanas y puertas selladas, el uso de cortina un poquito más gruesa, que en el caso del verano utilizamos el blackout para que el frío no salga del aire acondicionado, ahora utilizar el blackout para que el calor no se pierda. Y por otro lado, siempre la recomendación, sobre todo cuando hace frío, si usamos el hervidor, siempre con el termo. El hervidor es una estufa de alto consumo. La utilizamos poquito, pero mientras más veces vamos, exactamente, tiene un consumo que en el mes es importante. Después, todos los electrodomésticos que generen calor, ya sea para refrigerar o calefaccionar, son de alto consumo. Entonces, si vamos a utilizar la estufa, la secadora, el horno eléctrico, evidentemente tratar de hacerlo con un poquito más de cuidado para tratar de hacer el uso más eficiente. Sin perjuicio de eso, también es difícil pedirle a la gente que no utilice la estufa para calefaccionarse. Lógico. Pero si en la medida que se puede y la condición, la billetera de la casa da, y si están pensando en un sistema de calefacción, ojalá privilegiar el aire acondicionado. Por 2 motivos. Es más económico, un poquito más económico que la estufa barata, digamos, eléctrica que se vende en el comercio, pero tiene la posibilidad de usarse los 12 meses. Por lo tanto, es una inversión que se utiliza durante todo el año. Humberto, y de otra manera. Claro, es aire acondicionado que ya a estas alturas, digamos, en el mercado con este sistema inverter, no me acuerdo muy bien el nombre, que es frío o calor, dependiendo de cómo uno lo quiera. Es correcto. Entonces, el aire acondicionado tiene esa flexibilidad de utilizarse los 12 meses del año. Y la tercera recomendación es, si va a comprar un electrodoméstico, ojalá que sea de alta eficiencia. ¿Y cuáles son los de alta eficiencia? Lo que tiene el etiquetado de eficiencia energética siempre cercano a la letra A o al color verde. Mientras más cercano al verde está, más eficiente desde el punto de vista energético.
Ahora, iluminación, ¿qué se puede hacer ahí? Porque también hay una oferta importante, digamos, que se ha dado en los últimos años, especialmente con las de baja de banda, ¿no? Mira, una política pública que ha sido exitosa es que desde el 2015-2016 ya no se venden ampolletas incandescentes en Chile. Entonces, después de eso, prácticamente la iluminación es de alta eficiencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros gastábamos 100 antes del 2015 en términos de gasto en electricidad por iluminación, ahora estamos gastando 20 veces menos. En el fondo, el ahorro es grande en términos de la iluminación, y eso significa que si uno quiere hacer gestiones efectivamente sobre la cuenta final, la iluminación no va a mover tanto la aguja. Y es por eso, de una u otra forma, que la recomendación siempre es, si quiere hacer gestión para poder controlar el uso o la cuenta final cada mes, ojalá utilizar de la manera más eficiente los electrodomésticos que generen calor. Todo lo que caliente, todo lo que enfríe, por definición, es de alto consumo. Ahora, ¿influye en este pool de recomendaciones que estamos comentando el monitorear y evitar el consumo vampiro que se llama? Mira, al final del día hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no. Nosotros hemos hecho el ejercicio en la universidad varias veces. Y perdona, primero recordemos que el consumo vampiro, me adelanto un poco a eso. Sí, cuando tú dejas conectado el cargador del celular y no estás usando, y de todas maneras hay un consumo chiquitito. Cuando el televisor está apagado pero está la luz encendida, también hay un consumo. Lo mismo que en el microondas. El panel que da la hora, siempre en la medida que esté encendido va a consumir. Ahora, al final de cuentas, si uno hace el balance respecto a todo lo electrodoméstico, indudablemente todo lo que tú puedas optimizar suma al ahorro, pero en definitiva, si tú quieres hacer una gestión efectiva sobre tu cuenta al final de mes, lo más importante es utilizar el hervidor, la plancha, la secadora, la lavadora, todo lo que genere calor, incluso la cafetera eléctrica, que uno de otra manera la mira, digamos, como un electrodoméstico que quizás no consume, pero es equivalente al consumo de un hervidor. Entonces, todo lo que genere calor y genere frío, eso sí te va a mover la cuenta al final de mes. Oye, y en términos del frío también, me lo preguntan, ¿el calientacama tan usado también? El calientacama, a pesar de que es un artefacto que genera calor, no es tan gastador en términos concretos. Si uno compara la estufa eléctrica, es la que mal usamos y instalamos en el baño, ¿verdad? Versus el escaldazono, no es un elemento de alto consumo. Por eso reitero, hervidor, plancha, secadora, lavadora, cocina eléctrica, horno eléctrico, todo lo que genere calor, digamos, por un periodo de tiempo considerable, de una u otra manera va sí sumar en estricto rigor a la cuenta a final de mes. Ahora, no sé si están los números, que creo que es importante también tenerlo. La diferencia, porque claro, tú dices, aquellos electrodomésticos, aquellos elementos que generen calor son los que más gastan. Y obviamente, si nos vamos a esta época del año con respecto a el verano, primavera, hay una gran diferencia en términos del consumo de electricidad entre primavera, verano y otoño, invierno. ¿Es así o también hay algunas diferencias con respecto a las nuevas tecnologías y lo que se aplica? No necesariamente, porque afortunadamente, no sé si afortunadamente o no, pero algunas familias hacen el esfuerzo para adquirir el aire acondicionado. Y el aire acondicionado para refrigerar tiene casi el mismo consumo para calefaccionar en el invierno. Entonces, al final de cuentas, por una hora de aire acondicionado en el día durante el mes, en el fondo, si usas tú el aire una hora todos los días durante los 30 días del mes, tu cuenta al día de hoy está subiendo entre 7.000 y 8.000 pesos. Y eso independiente si está refrigerando o está calefaccionando. Entonces, al final del día, lo que está ocurriendo en los tiempos actuales es que, dado que la autoridad está pidiendo electrificar los consumos, ya el pic de consumo no se tiene solamente en el invierno, sino que también lo tenemos en el verano producto de la calefacción, porque las familias hacen el esfuerzo, instalan 1 o 2 aire acondicionados para poder tener un mejor pasar en las épocas de alta temperatura. Humberto Verdejo, como siempre un placer y muchas gracias por acompañarnos esta tarde, Humberto, que esté muy bien. Igual a ustedes, muchas gracias. Un abrazo, cuídate, chao.